Muchas gracias. Me da mucho gusto estar aquí, poder compartir con ustedes y poder compartir con lo que hay en mi corazón y que Dios ha estado poniendo en mi corazón desde hace unos años. Y estaba orando y estaba pensando, bueno, yo no he ido a África, no he ido a China, no he ido a lugares así, pero saben que yo crecí en una familia cristiana, de mi bisabuela, mi abuela, mi mamá, fueron cristianos todos en mi casa, y crecí en una iglesia de Asambleas de Dios. Esta iglesia, y recuerdo mucho, y lo he estado recordando mucho estos últimos días, nos enseñaban las lecciones bíblicas de todos los niños, ya saben, de Jonás, del arca, de todas las lecciones que nos enseñan y que les enseñamos y les compartimos a los niños. Pero recuerdo que siempre en el último hoja del manual para enseñarle a los niños, porque después tuve la oportunidad de estudiar para unas clases y prepararme para dar clases a los niños, cuando tenía como 16, 17 años. Y al final de todas las lecciones siempre venía una lección de misioneros. Era algo que había, y creo que sigue existiendo en Asambleas de Dios, siempre poner una cajita que estaba en las iglesias siempre para las misiones. Entonces era algo que nos enseñaban desde muy niños. Y eran las lecciones siempre al final en la escuela dominical, los domingos, siempre estaba la lección de misiones. Y recuerdo mucho una lección de una niña que estaba en Filipinas y que no tenía Biblia, y llegaron unos misioneros y le dieron una Biblia. Y para mí era como alguien, yo era una niña y pensaba, ¿cómo alguien no puede tener una Biblia? Para mí era como algo que no lo podía entender, porque era pues mi mente de niña limitada, solo era como mi alrededor, mi familia, mi iglesia, mi casa, mi escuela, y yo no podía entender cómo alguien no podía tener una Biblia. Y cuando estaba pensando cómo Dios me fue enseñando la importancia de las misiones y cómo desde niños tenemos que enseñarles la importancia de ver a los misioneros, de orar por ellos, de estar dando nuestras ofrendas, de estar compartiendo, pero a veces solo pensamos en las cosas hacia afuera. Por ejemplo, yo pensaba en Filipinas y yo decía, yo nunca voy a ir a Filipinas. Cuando era niña yo siempre decía, no, porque no hay, o sea, está prohibido leer la Biblia. Para mí era algo terrible cuando era niña. Ya cuando fui creciendo fui entendiendo la importancia de los misioneros, cómo es tan importante ir, pero también en las ciudades. Nos enfocamos a veces, como nos decían ayer, en ir muy lejos, pero olvidamos nuestra ciudad, olvidamos nuestro entorno, olvidamos lo que hay a nuestro alrededor, olvidamos a nuestro vecino, olvidamos a nuestros compañeros en la universidad, en la escuela, olvidamos a la gente que está a nuestro alrededor. Ahí también tenemos que ir y predicar el evangelio, no esperar a que pueda ir un día, y que bueno que los pueden hacer, gracias a Dios por todos los que pueden ir a otros países. Mi hija está estudiando en Betel, en la escuela del ministerio de Betel, de lo sobrenatural. Y ella, cada año los mandan, hay viajes misioneros, cada año tienen que ir de viaje misionero. Ella cuando fue a Camboya, en el primer año, me comentaba, en Camboya tiene 10 años, hace 10 años que se tradujo la Biblia al idioma que usan en Camboya, no me es el nombre del idioma, pero tiene 10 años, solamente 10 años, ¿se dan cuenta?
cuánta necesidad hay de que podamos ir y predicar el evangelio. Gracias a Dios por esas personas que ya lo hicieron, que tradujeron la Biblia, que están compartiendo. El año pasado pudo ir a Turquía y en Turquía me decía que está también prohibido, los iban siguiendo un carro porque iban caminando, los chicos se dividieron en grupos y los iban siguiendo, los iban viendo y los detuvieron en un camino y les dijeron, ¿a dónde van? ¿Qué están haciendo en esta ciudad? Y ellos les decían, bueno, vinimos a visitar la ciudad, queremos conocer esta ciudad, que no había mucho que conocer. Y les dijeron, bueno, pues nosotros los vamos a llevar. Y Dios ocupa todas las cosas para bien, porque ellos iban a interceder por la gente que iba a venir después, por todos los demás que iban a venir a sembrar la palabra ahí en ese país que es tan complicado. Y entonces estas personas que los anduvieron siguiendo, les dijeron, súbanse, nosotros los vamos a llevar al río, que era caminar eran muchos kilómetros, los llevaron al río, donde nacía el río, porque ellos tuvieron una visión, el grupo tuvo una visión. Tenemos que ir a donde nace el río y orar ahí para que esas aguas de salvación corran por toda esta ciudad. Entonces eso era lo que ellos tenían en su corazón. Las personas que los iban siguiendo fueron con ellos, los dejaron ahí, les dijeron, bueno, venimos por ustedes en 2 horas. Entonces los dejaron ahí solos, ellos pudieron orar, pudieron estar intercediendo por todo el país, por esa ciudad en específico, y después vinieron y los recogieron y los llevaron a su hotel. Pero Dios ocupa todas las cosas para bien, porque lo que pensaban que era a lo mejor algo complicado, ellos lo vieron y Dios lo transformó en una bendición. Y yo he estado pensando mucho en esto. Nosotros tenemos una gran comisión y dice que debemos de ser hacedores de su palabra. Dice en Santiago 1:22, no solo escuchen la palabra de Dios, tienen que ponerla en práctica, de lo contrario, solamente se engañan a sí mismos. El libro de Santiago es como muy puntual en muchas cosas y es tan importante no quedarnos con lo que tenemos, no quedarnos con saber que somos hijos amados, que hemos sido adoptados, que hemos sido redimidos, que hemos sido salvados. Nuestra misión y nuestra comisión es ir y hablarle a la gente de lo que Dios ha hecho con nosotros y de lo que tenemos. Hay mucha gente que está necesitando, pero en esos países Dios está enviando gente específica, Dios está enviando gente valiente, gente que se levanta y dice, como cantábamos ahorita, yo escuché tu voz y dije, yo voy. Así, gente que dice, sí, aquí estoy, envíame a mí. Gente que deja dinero, sus casas, sus carros, que venden todo y dejan su comodidad por ir y predicar el evangelio a naciones donde están necesitando. Pero también nosotros, aquí en nuestra comunidad, hay gente que está necesitando que seamos valientes y que abramos nuestra boca y que digamos, aquí estoy yo, envíame a mí. Yo voy a ir ahí a esa colonia, yo voy a ir al parque. Y recuerdo cuando era niña y adolescente, nos llevaban a los parques y nos ponían a cantar. Y yo siempre estuve en los coros de la iglesia, entonces nos ponían a cantar. Y estábamos en el parque y nos rodeaba gente. Al principio era como, yo estaba más chica, no me daba pena, era como muy bonito. Cuando fui creciendo, cuando ya fui siendo adolescente, era como, ay, que no me vean mis vecinos, ay, que no me vean mis amigos, mis compañeros de la escuela. Pero era como, era algo como un hambre que me estaban inculcando, amar a los demás. No quedarme solo con lo que estaba aprendiendo, es salir de las 4 paredes e ir allá afuera. Y les digo que yo he estado teniendo esto mucho en mi corazón. ¿Qué estamos haciendo? Estamos aquí todos muy cómodamente sentados con el aire acondicionado, con la alfombra, todo bonito. Y
Y aquí nos quedamos, nos salimos, nos despedimos, ahí va y nos tomamos un cafecito, nos saludamos, nos vamos a comer todos juntos los domingos, y qué bueno que hagamos comunidad. Y la gente que está afuera, y la gente que necesita escuchar de Dios, ¿qué estamos haciendo? Y esto lo había tenido mucho en mi corazón. Entonces, platicando, tenemos un grupo de mamás que su objetivo es el evangelismo, se llama Monco. Y viene este grupo, viene de Estados Unidos, pero en Latinoamérica está habiendo muchos grupos, pero el objetivo es evangelizar a mamás con niños en edad de preescolar y más grandecitos, en edad de escuela. Entonces, tenemos un grupo muy bonito los martes aquí y estamos aquí. El objetivo de este grupo es evangelismo. El objetivo era traer gente nueva, pero no lo estábamos haciendo. Estábamos aquí reunidos todos muy felices, tomando cafecito, platicando. Venía de vez en cuando alguien que invitábamos, pero no estábamos cumpliendo el objetivo. Entonces dijimos, vamos a salir y vamos a ir a un lugar que está aquí cercano, que se llama Bosque Real. Es como una colonia muy grande, donde hay muchos edificios, donde hay muchas familias, donde hay muchas mamás con niños chiquitos, donde necesitan escuchar de Jesús. Hay muchos. Y de verdad es que es una comunidad súper grande, donde hay mucha gente. Entonces dijimos, vamos a ir primero al parque, hay un parque ahí central. Nos reunimos 4 y fuimos primero a orar por ese parque, a tomar posesión de la tierra, a decir, esta gente que vive aquí necesita de ti y tú vas a trabajar Espíritu Santo en el corazón de todas las mamás que están en este lugar. Estuvimos orando, fuimos un martes, nos reunimos, estuvimos intercediendo. El viernes nos fuimos a hacer un picnic con las mamás que vienen regularmente aquí y llevamos hojitas para invitarlas. Y cuando estábamos ahí, nos veían algunas mamás y así como que les entraba la curiosidad porque éramos muchas y teníamos un letrerito y todo estaba muy, muy bonito y estábamos con los niños. Empezamos a dar hojitas y decirles, ¿sabes qué? Tenemos un grupo donde puedes venir y te puedes reunir con nosotros y compartimos nuestras experiencias de ser mamá, de cuando estás desesperada, ya no puedes más con los niños, necesitas ayuda, aquí estamos. Pues gracias a Dios, a la siguiente reunión que tuvimos aquí, llegaron 2 mamás. Y al principio era como, bueno, solo llegaron 2. No, es gracias a Dios llegaron 2. Es el inicio de toda la gente que va a venir y que las mamás que van a conocer de Jesús a través de este ministerio. Es dar el primer paso, es enfrentarte a ese miedo, a ese pena de qué van a decir toda esta gente que estoy aquí dando mis hojitas, invitando. Es dar el primer paso, es atrevernos, es reconocer que Jesús murió por ellos, que murió por mí. Sí, gracias a Dios, pero murió por cada uno de ellos. Cuando Él estaba en la cruz, estaba pensando en toda la gente que iba a ser salva, en todas esas mamás que iban a enseñarle a sus hijos a crecer en una vida diferente. Y no solamente tenemos que estar recibiendo, tenemos que hacer. Dice en Hebreos 10, 23 al 25, dice, mantengámonos firmes sin titubear en la esperanza que afirmamos, porque se puede confiar en que Dios cumplirá su promesa. Pensemos en maneras de motivarnos unos a otros. Pensemos en, vamos juntos, tú acompáñame, yo voy a ir contigo a la universidad y vamos a hablar de Jesús. Realizar actos de amor, dice, motivarnos unos a otros a realizar actos de amor y buenas acciones. Cuando nosotros estamos aquí en la casa, estamos tan felices con nuestro amigo, con nuestros compañeros, con la gente que está a nuestro alrededor.
pero olvidamos que la gente de allá afuera está necesitando de Jesús. Cuando dice en Primera de Juan 3:1, miren con cuánto amor nos ama nuestro Padre, que nos llama sus hijos, y eso es lo que somos. Pero la gente que de este mundo no conoce que somos hijos de Dios, porque no lo conocen a Él. ¡Qué triste! Nosotros somos hijos y podemos vivir en esa paternidad hermosa que es tener a Jesús con nosotros. Saber que el Padre nos amó tanto que envió a su Hijo por nosotros. Pero la gente que está allá afuera no conoce. La gente que está allá afuera está viviendo en una orfandad. Están viviendo en una identidad que no es la identidad correcta. Y nosotros que tenemos esa identidad correcta de hijos, que podemos decir, Abba, Padre, Papito, te amamos. Nosotros tenemos esa obligación, tenemos que ir y compartir a los demás para que podamos decir, Abba, Padre, si vivimos con la convicción de que somos completamente amados por el Padre, y así podemos amar a los demás. Si nosotros sabemos que somos amados, podemos amar de esa manera a la gente que está afuera. Cuando nosotros nos sentimos firmes en el amor que hemos recibido de parte de Dios, no nos queda más que ir y compartir ese amor a la gente que está. No nos queda más que decir, Cristo te ama. No nos queda más que, a lo mejor alguna vez vamos a sentir que nos hacemos ridículos, pero no nos queda más que decir, no importa lo que haga, no importa que el Espíritu Santo me diga, tengo que ir y hablarle a la persona que se ve tan enojada y decirle, la paz de Dios está contigo. No importa lo que tengamos que hacer, lo hacemos por amor, porque somos completamente amados. Porque soy tan amada, quiero compartir el amor que tengo, el amor que he recibido con los demás. Y cuando nosotros leemos en Hechos 8, a partir del versículo 4, nos habla acerca de Felipe y dice, así que los creyentes se esparcieron, predicaban la buena noticia acerca de Jesús a donde quiera que iban. Cuando Jesús se fue, ellos recibieron el poder del Espíritu Santo como Jesús lo había prometido y empezaron a hablar, tuvieron valentía. Dice que ellos pedían por valentía para ir y hablarle a los demás. Y Felipe tuvo esa valentía. Felipe fue ese hombre valiente. Y ya me están cortando. Pero que Felipe empezó a tener esa valentía. Y entonces dice más adelante, dice, se dirigió a la ciudad de Samaria y allí le contó a la gente acerca del Mesías. Las multitudes escuchaban atentamente a Felipe porque estaban deseosos de oír el mensaje y ver las señales milagrosas que él hacía. Estaban deseosos de oír el mensaje. La gente está deseosa de oír un mensaje de buenas noticias. La gente está deseosa de escuchar que Cristo los ama. La gente está deseosa de escuchar algo bueno, de ya no escuchar. Aquí en México se escucha mucho y ya hubo muertos en tal lado, ya hubo balacera en tal lado, ya hubo gente, mamás que están buscando a sus hijos y no los encuentran. Ya la gente está deseosa de escuchar algo bueno, una buena noticia. Y nosotros tenemos esa buena noticia para compartir. Hagámoslo. Dice después más adelante en este mismo capítulo, muchos espíritus malignos fueron expulsados, los cuales gritaban cuando salían de sus víctimas. Y muchos que habían sido paralíticos o cojos fueron sanados. Así que hubo mucha alegría en esa ciudad. Hubo mucha alegría. ¿No les anima eso? Saber que cuando llevamos la palabra, cuando compartimos la buena noticia, va a haber mucha alegría en nuestra ciudad. En la Ciudad de México, una ciudad tan grande, una ciudad que hay tanta diversidad de grupos. Hay gente como las de acá, por acá, de Interlomas, hay gente como por Tepito,
hay gente que tiene comunidades que hablan diferente, hay muchachos que se reúnen para estar en las patinetas, hay jóvenes que se reúnen para bailar en las calles. Tenemos tanta diversidad, pero todos necesitan tener una buena noticia. Todos necesitan tener alegría, un gozo perpetuo, un gozo que no se termina, un gozo que no se acaba como con las drogas, un gozo que no se acaba como con el alcohol, que después viene la resaca y se sienten peor. Un gozo que no se acaba, un gozo eterno, y solamente lo van a tener si nosotros damos el primer paso y nos atrevemos y decimos: sí, envíame a mí, aquí estoy. No importa que tenga que ir a ver a mi vecina que me deja la basura acá afuera todos los días. Voy a ir y lo voy a compartir a ella. La Ciudad de México es un campo misionero. La Ciudad de México necesita tener alegría. La Ciudad de México necesita a Jesús. Y aquí estamos nosotros. Y las historias que nos cuentan y que nos han traído, y todos los testimonios, a mí me anima a decir: no, tengo que hacer algo más. Tengo mucho por hacer. Hay mucho por hacer. Hay mucho que compartir. Hay mucha gente a la que amar. Hay mucha gente que necesita escuchar de Jesús. Hay mucha gente que está en tristeza, en depresión, en angustia. Hay mucha gente que necesita un abrazo. Hay mucha gente que necesita compasión. La compasión nos lleva a actuar, y la compasión nos lleva a hacer esos canales de bendición que Jesús ha preparado. Tengamos valentía, y si tenemos al Espíritu Santo en nosotros, entonces tenemos ese poder para ir y hablar. Y a lo mejor, yo recuerdo que en un tiempo se acostumbraba a ir a hacer obras de teatro a los parques, y también fui alguna vez a los parques. Nos disfrazamos, nos vestimos, hicimos toda una obra, y después hicimos una obra para niños no recuerdo el nombre de este grupo, pero eran como las canciones, y intercalaban canciones, y era una obra de teatro. Entonces era la obra, y entre acto y acto había canciones. Hacíamos todo para los niños en un lugar por Ecatepec, por donde antes se llama el Bordo de Xochiaca. Por ahí es un lugar de muy bajos recursos, es un lugar donde la gente necesita mucho de Jesús, y los niños estaban tan anhelantes de escuchar y de tener un abrazo, porque los papás se dedicaban. Eran estas personas que están en los semáforos, que están con el fuego, o que están ya saben, que ponen como vidrios en el piso y se acuestan y luego piden dinero. Y los niños chiquitos estaban aprendiendo a hacer trucos para ir con sus papás a pedir dinero en los semáforos. Entonces nosotros íbamos ahí estaba una iglesia donde nosotros fuimos, mi esposo y yo, de recién casados. Estábamos en esa iglesia y acompañábamos a los niños, dábamos clases a los niños, les compartíamos de Jesús a los niños, trabajábamos con ellos. Y recuerdo que había un niño tremendo, de esos niños que no puedes controlarlos, ¿no? Y que era como lo abrazábamos y no se dejaba porque no sabía recibir amor. Y tenía una hermanita chiquita, como de 6 años. Y la niña, le daban dinero, a la niña le daban 10 pesos, otros niños, si se levantaba la falda y se bajaban los calzones. Y le daban dinero. Y su hermanito peleaba con los niños que le daban dinero, y era una situación tan tremenda. Y entonces nosotros empezamos a cubrir, se llama Juanito el niño, y empezamos a amarlo, empezamos a cuidarlo, a estar con él, a acompañarlo. Y después se cambiaron de casa, se fueron a otro lugar. Y más adelante conocí, estaba una persona que estaba en esa iglesia y que dejamos de ver porque mi esposo y yo nos cambiamos a otro lugar. Y
cuando de repente nos encontramos a esta mujer que iba a la iglesia con nosotros y nos platican, ¿se acuerdan de Juanito y su hermanita? Y nosotros sí. Pues este pequeño se cambiaron de casa, se fueron a otro lugar y no lo encontramos. Y nos dijo, ¿se acuerdan de mi hermana Anita? Le dijo a la hermana, una persona, y le dijo, yo soy Juanito, y es mi hermana. Y nosotros estamos yendo a esta iglesia, ya estaba más grande el niño, ya era un adolescente. Dijo, estamos yendo a esta iglesia y mi mamá y mi papá vienen aquí y sus papás conocieron por los niños, porque los niños recordaban cómo los fuimos amando, abrazando, cubriendo, cómo los fuimos protegiendo, y fue una historia diferente la que estos niños pudieron vivir. Pero si nosotros no nos hubiéramos atrevido a ir a ese lugar donde olía feo, donde estaba el polvo, donde había moscas, muchas moscas, había muchos insectos, había niños muy sucios, niños que ya saben que tienen aquí los moquitos, niños que no olían bien y que tenían piojos, y que los abrazábamos y los besábamos y les decíamos, te amamos. Si nosotros no nos hubiéramos atrevido a hacer eso, la historia de esos niños hubiera sido muy diferente. Pero se alcanzó una familia, y no es por nuestro esfuerzo, no es porque nosotros hayamos hecho gran cosa, es porque el amor de Dios los cubrió, el amor del Padre. Si tú tienes el amor del Padre, puedes expresar ese amor a la gente que está allá afuera.